Hola familia, es un privilegio poder compartir en este día la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Reciban un abrazo grande de parte de mis padres y bueno, hemos venido hablando del tema acerca de la familia y ya conocemos como diferentes aspectos acerca del propósito por el cual Dios estableció la familia. Hoy vamos a estar hablando de la importancia del altar familiar, de la importancia de que juntos vayamos a la presencia de Dios para conocerlo, para experimentar de esa comunión con Él, pero de una manera colectiva. Y en la palabra de Dios encontramos diferentes maneras como esto se ponía en práctica, cómo se realizaban los altares. Y investigando un poco pude darme cuenta de que el primer altar que se levantó para el Señor fue el que ofreció Noé, su familia, cuando salieron del arca. Entonces, desde estas épocas vemos allí un testimonio y un ejemplo de la búsqueda de Dios como ese núcleo que el Señor ha creado. En esta oportunidad ellos lo hicieron en adoración al Señor después de haberlos librado del diluvio. Y posterior a esto, Dios estableció a través de la ley de Moisés las diferentes maneras como quería que se ofrecieran sacrificios en el altar. El altar es ese lugar apartado y destinado para presentar los sacrificios a Dios. Y bueno, es importante ver que había en esta época diferentes tipos de sacrificios y cada uno se oficiaba por diferentes motivos. Pero finalmente hay una clasificación general que los describe como los sacrificios obligatorios y los sacrificios voluntarios. Dentro de los sacrificios obligatorios pues estaban aquellos que básicamente se ofrecían a Dios para el perdón de pecados. Y pues nosotros sabemos de que el sacrificio de Cristo para nosotros ya es suficiente. Eso quiere decir que no necesitamos estar yendo al altar a ofrecer sacrificio por nuestro pecado, porque Cristo ya se hizo sacrificio para librarnos a los otros y para limpiarnos. Pero los otros sacrificios, la otra clasificación, eran los voluntarios. Entonces dentro de ellos estaban los sacrificios que denotaban acción de gracias y que denotaban comunión con Dios. Y este tipo de sacrificios aún podemos ofrecerlos al Señor delante de nuestro altar. Esto me parecía bastante curioso, la verdad, porque si son sacrificios de adoración al Señor y de comunión con Él, básicamente necesitamos conocer al Dios a quien adoramos. Y qué mejor que hacerlo como familia. Entonces, partiendo de este punto, de la importancia de conocer a nuestro Dios, a través del núcleo familiar, de esa institución que Dios ha levantado en la sociedad, es importante que nosotros podamos destinar el tiempo y tener la motivación correcta para hacerlo. Básicamente son dos aspectos centrales que nos van a permitir llevar a cabo o no nuestro tiempo ante el Señor. Y la verdad, cuando me hablaron acerca de compartir este tema, pues yo fui la primera confrontada, porque si bien reconozco la importancia de apartar un tiempo personal para buscar del Señor, para leer de su palabra, para orar, muchas veces ha dejado de tener valor para mí o sentido el hecho de hacerlo de manera colectiva. Y aquí quiero hablar pues a los diferentes miembros de la familia que tenemos la oportunidad de convivir con otros. Sé que incluso hay algunos que tal vez están en este momento solos
y es pues ver la importancia de mantener esa comunión con Dios de manera individual, pero ¿qué de otros como yo, que puedo contar con mis padres y que aún ellos apartando el tiempo para la comunión con el Señor, muchas veces yo por mis ocupaciones o con la justificación de que mis tiempos no coinciden con los de ellos, simplemente decido no participar porque yo voy a tener mi tiempo personal? Entonces es importante, creo que es la invitación que el Señor nos está haciendo, porque hay bendición cuando nosotros nos acercamos a Él de una manera colectiva y en familia, y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Sabemos de que la iglesia primitiva inició en las casas. Allí se desarrollaba la comunión entre los creyentes, allí se predicaba de la palabra de Dios y se oraba unos por otros. Dios quiere en este tiempo, incluso a través de la cuarentena, está llamando nuestra atención para hacernos volver a esos principios que son importantes. Entonces hoy quiero mencionar algunos de esos beneficios que implican el tener esos espacios y aprovecharlos al máximo. Porque si bien es cierto que los padres tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos desde la niñez, cuando ellos están pequeños, y Deuteronomio nos dice de la importancia de inculcar la palabra en todo momento, llega el punto en que uno crece, en que uno toma sus propias decisiones y queda el valor y del ejemplo que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos, de la importancia de buscar del Señor juntos. Entonces hay algunos principios y algunos textos bíblicos que nos motivan a apartar este espacio. Uno de ellos es el Salmo 133, que es muy conocido, donde nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una comunión allí, y creo que este pasaje no solo se aplica para la comunidad como iglesia, como congregación, sino también en nuestra casa. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Es bueno y delicioso cuando yo me siento con otros miembros de mi familia a compartir de la palabra, porque al final del pasaje dice el Señor: allí envía Él bendición y vida eterna. Entonces, si nosotros queremos disfrutar de la bendición de Dios, el altar familiar y el tiempo juntos con Dios es un buen principio y es un buen comienzo. También nos menciona el libro de Gálatas 6:2, la importancia de sobrellevar los unos las cargas de los otros. En familia nosotros podemos comunicar nuestras necesidades. En estos tiempos de devoción es una buena oportunidad para orar unos por otros, conocer acerca de nuestro día a día. Hay veces vivimos juntos pero no revueltos, o sea, como que no tenemos la oportunidad o la confianza tal vez de contar nuestra situación, pero el Señor quiere que podamos orar unos por otros, incluso confesar nuestros pecados unos a otros, como lo dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados, y orad unos por otros. Entonces, ese tiempo de altar familiar también puede representar un tiempo de restauración para nosotros, reconocer nuestras luchas, para nosotros poder aprender de a otros miembros de la familia. Necesitamos aprender a ser vulnerables, necesitamos aprender a ser transparentes con aquellos que nos pueden dar una instrucción y un consejo sabio. Y no olvidemos lo que nos dice Mateo 18:20, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está el Señor. Entonces, si nos ponemos a pensar dónde es el espacio y el momento para estar dos o más reunidos en nombre del Señor, en nuestra casa. Y allí está la promesa, allí envía el Señor bendición y Él está allí.
Si nosotros analizamos los textos anteriores a esto, dice que todo lo que pidiéremos al Padre, Él nos los concederá, porque su presencia habita con nosotros. Entonces, familia, los animo para que podamos valorar este espacio si lo hemos dejado de hacer, que podamos retomarlo, que podamos tomárnoslo en serio, de verdad valorar la importancia que tiene de buscar a Dios juntos. Ya tenemos el ejemplo, nos lo dieron nuestros abuelos, nos lo dieron nuestros padres. Esto quiere decir que depende de una decisión personal, de una decisión genuina y de los sacrificios, tal vez los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida para poderlo poner en práctica. Un abrazo, que el Señor los bendiga.